Dios bendiga en este día a la iglesia, comunidad de fe y a sus pastores. Que Dios esté bendiciendo sus vidas y la vida de todos los que siguen por las redes sociales este devocional. Que Dios bendiga a todos y vamos a estar compartiendo en el libro de San Lucas, capítulo 8 y versículo 40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y estaba gastado en médico todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Gracias a Dios damos por esta palabra. Jesús, mientras andaba por las aldeas, ciudades, iba predicando la palabra de Dios, iba sanando enfermos, iba obrando milagros a aquellos que lo necesitaban. Con tan solo creer, Dios obraba milagros. Pero entre esto, un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, en el cual un hombre con un gran título, un hombre en el cual ellos no aceptaban a Jesús. Pero este varón empezó a sufrir un problema. Su hija de 12 años, única hija, estaba enferma, a punto de morir. En medio de esa dificultad, ese problema, en su desesperación, buscó acercarse a Dios, buscó acercarse a Jesús, porque había escuchado de Él, había escuchado de que alguien que andaba llamado Jesús obraba milagros, sanaba. Y en esa dificultad y en ese problema no le interesó qué iban a pensar sus amigos o qué iban a pensar los demás, sino que se preocupó por el bienestar de su hija. Se preocupó por ella porque estaba muriendo. En esa dificultad que estaba pasando, en ese problema, ahí él busca a Jesús. Y cuando llega a los pies de Jesús, se arrodilla ante Él y le suplica que sane a su hija. Al mirarlo Jesús, con una mirada de amor, de esperanza, tal vez le habrá dicho: Jairo, levántate, vamos rápidamente a tu hogar. Y Jairo, con gozo y alegría, se levanta y se va con el Maestro. Que Dios nos ayude a cada día a acercarnos más a Dios con fe, esperanzado, dejando de lado todo y poniendo principalmente a Dios en nuestro camino. Jairo en ese momento puso principalmente a Dios y creyó en Dios solamente, de que Él podía sanar a su hija en esa dificultad que lo estaba atormentando, en esa tristeza que estaba viviendo. Y allí, mientras iba caminando hacia el hogar de Jairo, Jesús, la multitud lo empezó a apretujar. Entre eso lo empezó a golpear a la gente, porque era mucha la gente que buscaba a Jesús. Pero entre esa multitud había otra persona que también estaba buscando de Dios. Y esta mujer, que estaba sufriendo más de 12 años de flujo de sangre, en el cual había vivido muchos años atormentada y ya no podía seguir viviendo así,
trataba de buscar una esperanza para su vida. Ahí en ese momento, ella creyó que con tan solo tocar el borde del manto de Jesús iba a ser sana. Un paso de fe, un paso de confianza que tuvo ella. Porque con tan solo ella sintió que tan solo tocar el borde podía recibir la sanidad. Y cuando se hace camino entre medio de la multitud, esta mujer logra tocar el borde del manto de Jesús. Y automáticamente en ese momento, esta mujer recibe el milagro. Pero en ese momento Jesús se detiene el paso y empieza a mirar para todos los lados y empieza a decir: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos que estaban con él, la gente que estaba con él, no entendía nada de lo que pasaba. Y los discípulos le dicen: pero maestro, la multitud te está golpeando. Y tú dices: ¿quién te ha tocado? No, dice Jesús, porque poder ha salido de mí. La persona que había tocado a Jesús había tocado con fe, esperando que iba a recibir el milagro. Y allí, al ver a esta mujer que quedó descubierta, no le quedó otra que presentarse ante el maestro y decir: maestro, yo he tocado el borde de tu manto y he recibido la sanidad. Jesús dejó que se vaya en paz, porque ya Dios había obrado en su vida. Esos son los milagros que hace Dios. Si tan solo nos acercamos un poco a Él y creemos en Él y confiamos solamente en Él, Él puede obrar el milagro. Y entre que pasa esto, en ese momento alguien se acerca de la casa de Jairo y le dice: Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Era una palabra desalentadora para la vida de Jairo. Tal vez en ese momento su alma se despedazaba. En ese momento su alma se estaba quebrantando y ya no podía más. Y ya no podía creer que su hija había fallecido. Pero en ese momento Jesús desvía su mirada y le da una palabra de confianza a Jairo. Y le dice: Jairo, no te preocupes. Vamos a tu hogar. Ella está durmiendo, está descansando solamente. Le daba ánimo a Jairo. No te preocupes, Jairo. Cuando llegan allí, Jesús entra, echa a todos del lugar. Por las costumbres que tenían en esos tiempos de tocar música ante los que fallecían. Los echa a todos y le dice: no, la chica está durmiendo, la niña. No se preocupen. Y con tan solo unas palabras, Jesús dice: Talita cumi, que significaba: a ti, niña, te digo, levántate. Con esas palabras bastaron solamente para que la niña se levantara. Yo me imagino los padres no habrán podido creerlo al ver el milagro de Dios, al ver que su hija se levantaba y Jesús les vuelve a dar otra palabra de aliento. Deben de comer, está hambrienta. Estaba durmiendo solamente, pero era una palabra de fe de Jesús. Y hoy Dios tiene una palabra de fe para nuestra vida. Que no nos preocupemos, que no bajemos los brazos, que sigamos firme y confiados. Y cuando todo esto pase, la dificultad, el problema, vamos a poder alabar al Señor con libertad y vamos a poder decir que Dios fue nuestra ayuda, que Dios fue nuestro guardador en medio de la prueba. Jehová no desampara a su justo, no desampara a sus hijos. Que Dios bendiga a todos.